UFC 314 es uno de los eventos más emocionantes en lo que va del año. Alexander Volkanovski intenta recuperar el trono de las 145 libras en contra de Diego López, que viene en una racha imparable. En la coestelar tenemos a Paddy Pimblett con la pelea más importante de su carrera contra un conveniente peleador del top 5 que lo podría poner como un retador al título real. Bryce Mitchell se topa con quien podría poner la cereza del pastel en su declive, y Yair el Pantera Rodríguez le da la bienvenida a UFC a Patricio Pitbull Freire. En este video voy a dar mi análisis y predicciones para las peleas más emocionantes del UFC 314 y comencemos con la pelea estelar. Pelea por el título de las 145 libras que dejó vacante Ilia Topuria por ir a retar a las 155 libras. Alexander Volkanovski regresa al octágono con hambre de oro. Hay que recordar que durante 4 años fue el campeón dominante del peso pluma y mejor libra por libra, prácticamente intocable, hasta que 2 derrotas consecutivas lo cambiaron todo. Primero subió de división para enfrentar a Islam Makhachev y cayó noqueado. Luego perdió su título del peso pluma ante Ilia Topuria por nocaut en febrero. Por primera vez en su carrera, Alexander Volkanovski llega con 2 derrotas consecutivas a una pelea, ambas por nocaut. A sus 36 años, estas caídas podrían sembrar dudas sobre su nivel actual, aunque Volkanovski insiste en que está en su mejor momento y que va a recuperar el título. Del otro lado tenemos a Diego López, un retador inesperado que se ha ganado este puesto a base de grandes victorias. López llega con 5 triunfos consecutivos, una racha que incluye finalizar a rivales de alto nivel. En septiembre pasado venció a Brian Ortega, ex contendiente al título, venciéndolo por decisión unánime. Antes de eso noqueó en el primer asalto a Sodiq Yusuff en el UFC 300, sorprendiendo a todos por su velocidad y poder de nocaut. También despachó a Pat Sabatini, igual por nocaut técnico, y sometió a Gavin Tucker en pocos segundos de combate. En poco más de un año, Diego López ha pasado de ser un hombre poco conocido que tuvo un gran debut a ser un legítimo retador al título de su división. Además ha ganado muchísima popularidad con los fanáticos, conecta mucho con el público mexicano y ha salvado muchos eventos de UFC tomando peleas en corto aviso. Hablemos de sus estilos. Volkanovski es conocido por su versatilidad y IQ de pelea. Viene del boxeo y rugby, combinado con su baja estatura, largo alcance y centro de gravedad bajo, con golpes explosivos, buen juego de pies y un cardio muy bueno. Sus low kicks son muy efectivos y acumula daño a lo largo de la pelea. Tiene buena defensa de derribo y no es nada fácil de someter o controlar en el suelo. Recordemos cómo resistió los intentos de sumisión de Brian Ortega en el 2021. Guillotina y triángulos profundos de los que escapó casi milagrosamente. Volkanovski también tiene una buena lucha ofensiva cuando la necesita y encadena golpes con derribos de manera impecable. Así fue como venció a Yair el Pantera Rodríguez. Su fortaleza principal es imponer un ritmo de pelea que muy pocos pueden, sin descuidar su defensa. Hasta antes de Topuria jamás lo habían finalizado, su defensa era envidiable. La pregunta es, ¿esos knockouts recientes habrán afectado su quijada? Por su parte, Diego López es un peleador completo que ha mejorado su striking y dejó de ser unidimensional. Es conocido por su jiu-jitsu de élite con 12 victorias por sumisión en su récord, un striking en continuo ascenso que le ha dado 10 victorias por nocaut. En su debut contra Movsar Evloev el mayo del 2023, aunque perdió por decisión, mostró destellos de ser un peligro real para cualquiera en la división. Intentó sumisiones desde su espalda que casi sorprenden al ruso, ha refinado su golpeo, los knockouts sobre Yusuff y Sabatini demuestran el poder y la precisión que ha obtenido Diego entrenando su striking en el Novo Gym, y siendo más alto que Volkanovski, superándolo también en alcance por más de 10 centímetros. Esto significa que buscaría mantener cierta distancia para aprovechar sus características físicas, obligando a Volkanovski a entrar en su rango de golpeo. Esto suena como lo lógico y suena muy bonito, pero creo que el estilo de Diego López no es precisamente mantenerse calmado y esperar a que su rival entre. Es un tipo que sale a buscar el knockout, a buscar la finalización, y dudo mucho que su estilo cambie de una pelea a otra. Obviamente es su pelea más importante, la pelea por el título UFC, pero creo que va a mantenerse fiel a su estilo y va a buscar la finalización desde el primer momento en contra de Alexander Volkanovski. Si bien contra Brian Ortega lo vimos un poco más cauto en momentos, y creo que de eso va a haber contra Volkanovski, dudo mucho que veamos a un sniper tratando de contragolpear a Volkanovski sin atacar como Diego López nos tiene acostumbrados. ¿Qué podemos decir del piso de Diego López? El tipo es una anaconda, si la pelea cae al suelo sus transiciones son muy fluidas y te casa el cuello y extremidades con un instinto que pocos tienen, incluso en estos niveles. Hablando del momento en el que ambos están en sus carreras, Volkanovski viene motivado por la redención, sabe que una victoria lo convierte en campeón de nuevo, dándole un estatus de 2 veces campeón mundial, y sería una gran victoria honestamente, parando a uno de los peleadores con más hype en el último año, pero también carga la presión de demostrar que no ha pasado por su mejor momento, tuvo más de un año para recuperarse y ajustar errores. Podemos esperar un Volkanovski cauto pero
agresivo, tratando de marcar el ritmo con su jab, con sus low kicks, como nos tiene acostumbrados. Volkanovski tiene toda la experiencia para pelear a 5 asaltos y quizás su durabilidad se ha visto comprometida en cuanto a la quijada, pero su cardio sigue siendo sólido. En cambio, Diego López llega con una confianza por las nubes. 5 victorias seguidas ante oponentes de renombre lo hacen sentir perteneciente de la élite y con justa razón. Sin embargo, esta será su primera pelea de campeonato y programada a 5 rounds en UFC. La incógnita es si su cardio y enfoque aguantarán una pelea en rounds de campeonato en contra de alguien tan experimentado como Volkanovski. Hasta ahora Diego López ha resuelto muchas de sus peleas en el primer asalto. Deberá demostrar paciencia e inteligencia si quiere vencer a Volkanovski, porque de no conseguir una finalización rápida, llegar sin cardio a los rounds de campeonato contra alguien como Volkanovski es una muy mala idea. A pesar de eso, la juventud está de su lado. Tiene 30 años, está en su mejor momento físico, sabe que tiene las herramientas para ganar en cualquier área de la pelea. Para él es simplemente la oportunidad de su vida, algo impensable hace apenas un año. No tiene nada que perder y mucho que ganar, lo que lo hace aún más peligroso. ¿Cómo podemos ver estratégicamente desarrollarse esta pelea? A ver, espero a Volkanovski variando niveles, como siempre, mezclando striking, quizá con intentos de derribos esporádicos. Obviamente no suena como algo lógico contra Diego López, pero Volkanovski es un tipo que le gusta ir en contra de lo predecible. No me sorprendería que en los últimos segundos intentara un derribo para lograr llevar al suelo a Diego López y acumular puntos. Seguramente ha estudiado el juego de Diego López en el piso, no querrá quedar atrapado en una guillotina o una guardia activa como la de Diego, así que debe usar su movimiento de cabeza y fintas para entrar con mucho cuidado. Lo mismo a la hora de conectar. Diego López es un tipo con mucha pegada y con unas manos muy rápidas. Va a ser importantísimo para Volkanovski entrar y salir antes de que Diego pueda proponer un contragolpe. También mantener el ritmo que siempre nos tiene acostumbrados, con un buen juego de piernas, con buenos desplazamientos en el octágono, ayudará a anular el jiu-jitsu de Diego López, haciéndole complicado llevar la pelea al suelo. La estrategia para Diego López podría ser por ambas vías, si bien sorprender con el intercambio de pie temprano, ya que sabe que Volkanovski ha sido vulnerable recientemente a golpes contundentes que lo pusieron a dormir, o llevar la pelea al piso, donde en teoría tiene la ventaja con las sumisiones. Una estrategia inteligente para Diego López sería patear el tren inferior de Volkanovski para restarle movilidad y lanzar patadas frontales al cuerpo para mantener la distancia y aprovechar su largo alcance en extremidades. Creo que contra alguien como Volkanovski vale la pena no cambiar tu estilo. Yo estoy en contra de la gente que piensa que los peleadores deberían cambiar su estilo por completo de una pelea a otra, pero sí mantenerse más o menos cautos dependiendo del rival que tengan enfrente. Y no lo digo por el tema del knockout, no, la verdad dudo mucho que Volkanovski conectando pueda noquear a Diego, pero sí por el tema del cardio. Si la pelea llega a round de campeonato y Diego se gaseó tratando de finalizar en los primeros 3, ahí sí podríamos ver un desenlace a favor de Volkanovski. A ver, es un combate donde se enfrenta la experiencia contra la juventud. Diego López es un peleador muy experimentado con un bagaje de jiu-jitsu impresionante, pero hablando de peleas en UFC, de MMA al más alto nivel, pues Volkanovski tiene mucha más experiencia, ¿no? Pero es cierto que tanto los estilos como los momentos en las carreras hacen peleas, y creo que es el momento de Diego López y Volkanovski está de salida. Ojo, Volkanovski creo que puede ganarle, no sé, al 90% de la división, incluso más, pero aquí es algo similar a la pelea contra Ilia Topuria. Ojo, Topuria y Diego son peleadores muy diferentes, pero las variables que me hacen quizá dar ligero favoritismo a Diego son las siguientes. Sí, Volkanovski creo que es mejor técnicamente hablando como peleador completo de MMA. El tema aquí es, la única forma en la que veo ganando Volkanovski es o por decisión, o que Diego López salga a querer arrancarle la cabeza, llegue cansado a rounds de campeonatos y así finalice Volkanovski. De otra forma, así como pasó con Topuria, Volkanovski lo conectó, pero no hizo demasiado daño, no lo puso mal. Topuria era consciente de esto, no le importaba recibir con tal de llegar a la distancia correcta y poder conectar a Volkanovski. Creo que Diego López es lo mismo, es un tipo que tiene muy buena quijada, no le va a importar recibir un par de golpes para llegar a la distancia correcta en la que pueda conectar el mentón de Volkanovski, y creo que Volkanovski no va a aguantar un golpe de Diego López. Así que entiendo que Volkanovski tiene la experiencia de su lado, es el peleador más completo técnicamente hablando, se puede decir, como peleador de MMA, pero en un deporte con tantas aristas, tantas variables como las MMA, creo que hay que tomar más factores en cuenta, y no por mucho, es una pelea arriesgada de predecir. No les recomiendo apostar, pero yo me voy con Diego López. Creo que vamos a tener nuevo campeón en la pelea estelar. En la pelea coestelar, Paddy Pimblett, odiado y amado por muchos, se enfrenta a uno de los favoritos del público, Michael Chandler. Primera vez enfrentando a alguien del top 5 en la división. Es un choque de generaciones y estilos. Paddy Pimblett, fenómeno invicto de 28 años en UFC, enfrente de Michael Chandler, ex retador al título de 38 años, en busca de demostrar que aún puede competir en el alto nivel contra los más jóvenes. Y ojo, no es una pelea común a 3 asaltos, a pesar de que no hay ningún
ningún título de por medio y no es estelar, será una pelea a 5 asaltos. Paddy llega con un récord de 6-0 en UFC, invicto en la compañía. Desde que debutó ha polarizado a los fans con su actitud de que todo le importa una mierda y su estilo agresivo. En el UFC 304, Pimblett sometió al veterano Bobby Green en el primer asalto, llevándose un bono por desempeño de la noche. Aquella pelea le dio lugar en el puesto número 12 del ranking. Estando a punto de entrar al top 10, la expectativa para Paddy es grande. Sus fans cegados lo ven como el futuro campeón de la división y la contraparte lo ve como un producto fabricado por UFC que tratan de cuidar por el mayor tiempo posible. En contraste, Michael Chandler es un tipo que muchos incluso dicen que ya va de salida, que ya no debería estar nivel UFC en el top 5 de esa división, y a ver, puede ser, pero entiendo lo que genera Chandler, ¿sabes? Es un peleador muy único, a pesar de que gane o pierda, da un espectáculo único y eso vale mucho para UFC. Ha tenido un par de años turbulentos. Al llegar a UFC en 2021 sorprendió con un knockout en contra de Dan Hooker. Chandler ha enfrentado a grandes nombres en la división: Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, dándolo todo en auténticas batallas. Lamentablemente para él los resultados no lo han favorecido mucho. Chandler está con 1-4 en sus últimas 5 peleas, ha perdido 4 de 5. Además, sus únicas victorias en UFC han sido en contra de Dan Hooker y Tony Ferguson. No son precisamente el mayor nivel de oposición, sobre todo la versión de Tony Ferguson a la que enfrentó. Viene de una derrota por decisión ante Charles Oliveira, pelea que tomó después de esperar en vano un combate con Conor McGregor que nunca llegó. Recordemos que Chandler pasó casi 2 años sin pelear, ya que estuvo programado para enfrentar a McGregor tras el TUF y esa pelea nunca se concretó. Primero por temas de USADA con Conor, luego por una lesión de McGregor cerca de UFC 303. Cansado de la inactividad, Chandler decidió tomar una pelea en contra de Charles Oliveira, perdiendo en una buena pelea por decisión. Con 38 años, definitivamente el tiempo no está de su lado. Sin embargo, creo que no hay que subestimarlo, sobre todo contra alguien como Paddy Pimblett, que comete muchos errores. Chandler es un atleta increíble y se mantiene en una forma física que muchos de 30 años no tienen en esta división. Cada vez que entra al octágono es espectáculo garantizado, eso hay que decirlo. ¿Qué podemos esperar técnicamente de esta pelea? Analizando el estilo de Paddy, es un peleador muy arriesgado, viene de la escuela inglesa de Cage Warrior donde fue campeón y su estilo es muy entretenido. Eso sí, le gusta intercambiar de pie con la guardia baja, a veces demasiado baja, lo que lo hace recibir muchos golpes para luego intentar llevar la pelea al suelo y buscar la sumisión. Paddy es un peso ligero alto, casi 1.80 para la categoría, tiene buen alcance y suele usar muchas patadas frontales. A pesar de sus deficiencias, hay que aceptar que el muchacho en el suelo brilla, tiene un muy buen jiu-jitsu ofensivo, le encanta tomar la espalda y cazar con el mataleón, le sale muy bien. Varios de sus triunfos en UFC fueron por estrangulación tras derribar o ser derribado. Es muy bueno revirtiendo posiciones en los scrambles. Su fortaleza es su jiu-jitsu, sus debilidades han estado en la defensa del golpeo. A pesar de que tiene pegada, en peleas pasadas como contra Vendramini, como contra Jared Gordon, Paddy fue tocado con golpes muy duros que lo hicieron tambalear. Confía de más en su quijada y a ver, le ha funcionado hasta ahora, pero su estrategia es recibir y remontar después de ser golpeado, tratar de contragolpear o llevar la pelea al suelo teniendo al rival en desbalance. Esa apuesta puede ser algo peligroso en contra de alguien como Michael Chandler. Por otro lado, Chandler es sinónimo de explosividad, es un wrestler de base, aunque pareciera que eso lo dejó atrás hace bastantes años. Chandler desarrolló con los años un buen striking y una pegada sólida que con su complexión, velocidad y explosividad para la división es bastante efectivo en su ataque. Sus peleas casi siempre empiezan con él saliendo frenético al centro del octágono, lanza combinaciones de poder y busca un knockout rápido. Tiene notables victorias por knockout en su carrera, incluyendo victoria por knockout en 60 segundos en contra del Pitbull Freire en Bellator en 2019. En la UFC lastimó a Charles Oliveira en el primer round de su pelea por el título y casi lo finaliza. El poder de Chandler es real. También creo que tendría la capacidad de derribar a Paddy, aunque no creo que sea la mejor estrategia contra el inglés, ya que mencionamos que tiene muy buen jiu-jitsu. Sin embargo, pienso que su estilo explosivo conlleva un costo. Chandler tiende a vaciar su tanque de gasolina en los primeros minutos. Si no consigue el knockout temprano, primero o segundo asalto, hemos visto que llega al tercero con una decadencia en su rendimiento notable. Además, defensivamente no es intocable. Sus guerras contra Gaethje y contra Poirier recibió mucho daño. Su defensa no es tan técnica, confía mucho, al igual que Paddy, en su capacidad de aguantar y contragolpear más fuerte. Esto le ha costado peleas. Poirier lo sometió cuando ya estaba cansado, cometió un descuido y entregó la espalda. Chandler ha sido sometido varias veces en su carrera. Esto es relevante porque
porque si Pimblett sale a hacer una estrategia inteligente, probablemente busque esta vía para la victoria. ¿En qué momento viene cada uno de su carrera? A ver, Paddy Pimblett, a pesar de ser muy joven y mucha gente lo critica por cómo se maneja fuera del octágono, creo que ha madurado con cada pelea dentro de UFC. Es joven, famoso, amado por la afición británica, su confianza va en aumento, suele bromear y mostrarse relajado en la previa, pero una vez que suena la campana, todo es agresividad y no parece en absoluto intimidado por la reputación que tiene Michael Chandler. Al contrario, sabe que si gana, vencer a un nombre como Michael Chandler catapultaría su carrera. Habría que ver cómo maneja la presión de su primera pelea de alto perfil en un pay-per-view grande. Hasta ahora Pimblett, a pesar de ser un peleador muy mediático, siempre ha peleado en Fight Nights o en Londres. Esa es una plataforma gigantesca por su parte. Chandler está en modo veterano, sabe que muchos lo ven ya de salida, pero eso también puede liberarlo de presión, no tiene nada que perder, su legado ya está escrito como un peleador muy emocionante, respetado por todos los fanáticos. Seguramente estará extra motivado por demostrar que puede parar el hype de alguien como Pimblett, pero también hay que decir que si quiere seguir siendo relevante en la división, le urge una victoria. Estilísticamente hablando, creo que este combate puede desarrollarse en dos fases distintas. Los primeros dos asaltos, donde Chandler probablemente saldrá a intentar arrancar la cabeza de Paddy. Si no lo logra, quizá del 3 al 5, si es que llegan, Paddy podría capitalizar un Chandler cansado y someterlo. Aunque el cardio de Paddy tampoco es el mejor, creo que si se mantiene cauta en los primeros y espera que Chandler se gasie, podría capitalizar del 3 al 5. Probablemente Chandler quiera probar esa defensa de Paddy en los primeros minutos, es lo más lógico, que suelte combinaciones cortas y volados tratando de encontrar la mandíbula de Paddy, tanto al cuerpo como a la cabeza. Creo que en esta pelea Paddy sí tiene que estar con muchísimo cuidado. Chandler no es Jared Gordon ni Bobby Green. Si Chandler no logra conectarlo y Paddy sobrevive al inicio, sus chances aumentan exponencialmente. Lo lógico sería que Paddy buscara llevar la pelea al suelo en cuanto sienta que Chandler está un poco cansado, que hace algún error tras un intercambio. Podría intentar derribos de cadera, single legs. Chandler ya ha sido derribado por buenos grapplers antes. Incluso si no derriba, no sería nada malo forzar un clinch contra la jaula para cansar los brazos de Chandler. Ahora, Paddy también tiene buena pegada, hay que decirlo. O sea, si logra encontrar la quijada de Michael Chandler, lo puede noquear. La sumisión no es la única vía de victoria para Paddy en esta pelea, hay que tenerlo claro. Y otra cosa aquí también, Chandler podría sorprender cambiando de estrategia, conseguir derribos en los últimos segundos del asalto para asegurarlos. Muchos esperan que solamente busque el knockout de pie, pero no descartemos que use su lucha ofensiva para derribar a Paddy temprano. Si Michael Chandler ve a Paddy como un peligro estando sobre su espalda, pero quizá no estando él en la guardia de Paddy, vaya, no tema ir al suelo y buscarle el ground and pound. Evidentemente derribar a Paddy conlleva un gran riesgo, es un tipo muy activo desde su guardia, lanza codos, buenas transiciones a la espalda. Chandler tendría que mantenerse muy activo y compacto para no ser sorprendido. Otro dato aquí, debido a que es una pelea 5 asaltos, el cardio va a ser crucial y creo que ambos pecan de no ser los mejores en esto. No sé por qué firmaron una pelea 5 asaltos honestamente, creo que por juventud beneficia a Paddy, pero igual él tampoco ha llegado nunca a un cuarto o quinto asalto en UFC, así que va a ser interesante si esta pelea llega a estas instancias. Mira, como predicción de esa pelea, creo que todas las peleas de este evento son difíciles de predecir, pero este en particular tiene el factor de qué va a pasar con Chandler, ¿no? Si realmente ya está de salida. Del top 5 creo que es el peleador que mejor se le acomoda a Paddy Pimblett, por algo se lo pusieron. Si Chandler suele ser el mismo de siempre, yo creo que Paddy tiene altas posibilidades de ganar esta pelea. Así que a ver, yo no tengo nada contra Paddy, no soy de los haters de Paddy, pero me gustaría que Chandler ganara. Sin embargo, como predicción voy a dar de favorito a Paddy Pimblett. Creo que le puede ganar por knockout o por sumisión a Michael Chandler. Otra pelea muy emocionante que puede definir el futuro de las 145 libras es la pelea de Jens Silva en contra de Bryce Mitchell. Una locura, Jens Silva acaba de pelear hace como 3 semanas. Va a volver a pelear este fin de semana. Bryce Mitchell ya con 30 años, fue en algún momento el niño prodigio de la división en cuanto a lucha en el peso pluma, con un récord profesional de 17-2, llegó a estar invicto hasta finales del 2022, mostrando un dominio en el suelo muy poco común en UFC. Para su mala fortuna, en diciembre del 2022 sufrió su primera derrota, una gran derrota en contra de Ilia Topuria, quien luego se convertiría en campeón de la división, por lo menos envejeció bien esa derrota. Topuria lo dominó y lo sometió, aunque Bryce Mitchell salió a decir que estaba enfermo en esa pelea y demás, la verdad es que Topuria le pasó por encima. Mitchell regresó en 2023 con una buena victoria en contra de Dan Ige en septiembre, ganando por decisión, pero de poco después, en diciembre del 2023, tuvo un muy mal día, siendo noqueado por Josh Emmett en el primer asalto. Fue un golpe muy duro para su carrera y para él también, ya que Bryce Mitchell nunca había sido noqueado. Topuria lo conectó muy bien, pero no consiguió noquearlo, le ganó por sumisión. Bryce Mitchell literalmente lo hizo convulsionarse después de ese golpe. Bryce Mitchell cerró el 2024 de buena manera. En el UFC 310 venció a Kron Gracie por nocaut técnico en el tercer asalto. Un dato curioso, fue la primera victoria por nocaut en toda la carrera de Bryce Mitchell. Actualmente Mitchell llega con un récord de
UFC 18-3, incluyendo esa última victoria, y busca revalidar su puesto en el top 10 del peso pluma. Su rival, Jens Silva, es uno de los nombres que más suenan hoy en día en la división. A sus 28 años ostenta un récord de 15-2 con nada más y nada menos que 12 victorias por nocaut. Desde que entró a UFC vía Contender Series en el 2023, no ha hecho más que destrozar a sus oponentes. Hizo su debut oficial en el 2024 noqueando en el primer asalto a Westin Wilson. En junio del 2024 enfrentó a Charles Jourdain y lo noqueó de un solo golpe en el segundo asalto. Aunque Jens Silva no dio el peso por 1.5 libras en este combate, mostrando que a veces su corte es complicado, a pesar de que no es un peleador muy grande para la división. Sorprendentemente, 2 semanas después de vencer a Jourdain, subió a las 155 libras para pelear en contra de Drew Dober. Silva le ganó de forma brutal en una pelea donde ambos se conectaron muchísimo. Provocó una herida sobre el ojo de Drew Dober que hizo al médico detener la pelea en el tercer asalto. Aquello fue una guerra, ambos intercambiaron golpes y se conectaron, que les dio un bono de $50,000 extra para cada uno. En resumen, Jens Silva está 4-0 en UFC, noqueando a quien le ponen enfrente, manteniéndose muy activo, subiendo división. Ha hecho un desmadre en UFC este tipo desde que llegó. Pertenece a los Fighting Nerds, equipo que está dando mucho de qué hablar. Creo que es uno de los mejores de este team, honestamente. Un peleador que me gusta mucho ver pelear. Es el típico caso del noqueador joven, hambriento, subiendo clasificaciones muy rápido. Y a ver, Bryce Mitchell es uno de los grapplers más creativos en la división. Cinturón negro en Jiu-Jitsu bajo la tutela de Matt Hamilton. Es famoso por haber conseguido apenas el segundo twister en toda la historia de UFC. Además, 9 de sus victorias han sido por sumisión, en especial usando triángulos de brazo. Bryce Mitchell no es un striker sofisticado, hay que decirlo, tiene una postura poco ortodoxa y recibe muchos golpes, sin mucho juego de piernas, lanzando un 1-2 básico y patadas ocasionales, solamente lo necesario para cerrar distancia y buscar el derribo. Donde brilla es en el suelo, suele buscar el single legs o el doble contra la jaula, transicionar rápidamente a la espalda del oponente, y cuando está en control superior, Mitchell castiga lo suficiente para que el rival dé una apertura y la aprovecha muy rápido. Cierra muy fácil los estrangulamientos. Su suelo es sofocante, muchos rivales se ven atrapados bajo su presión sin poder ponerse de pie, y no hay mucho que decir, o sea, en el suelo es uno de los mejores que tiene la división. La debilidad de Bryce ha sido enfrentarse a strikers explosivos que pueden negarle los derribos. Topuria es el claro ejemplo. Mitchell no pudo con él en el striking, rápido fue superado por Ilya en todas las áreas. Josh Emmett explotó esa debilidad con los puños, conectó una mano pesada antes de que Bryce pudiera llevarlo al suelo, consiguiendo un knockout terrible. Así que la incógnita es si Bryce Mitchell podrá llevar al suelo a Jens Silva antes de ser conectado. Jens Silva a su vez es un artista del knockout, 12 de sus 15 victorias han sido por knockout. Es bajito para el peso pluma, mide 1.70, similar a Volkanovski, pero lo que tiene compacto lo tiene poder en los puños. Le gusta presionar hacia adelante, patear las piernas, el cuerpo, muy dinámico y muy rápido con sus golpes, y suelta combinaciones cortas con mucha potencia. Además que no solo tiene pegada, también velocidad para cerrar espacios y capitalizar los errores de su rival. Ha mostrado una buena quijada, Dober es conocido por su poder y en su pelea ambos se hirieron mutuamente, pero Silva aguantó y siguió adelante llevándose la pelea por decisión. En cuanto a su lucha y suelo, que va a ser muy importante en esta pelea, quizá el área menos probada y en Silva en UFC, no hemos visto a alguien intentar derribarlo seriamente todavía. Viene de los Fighting Nerds en Sao Paulo, Brasil, donde seguramente entrena muy bien Jiu-Jitsu y defensa de derribos. Tiene 2 victorias por sumisión en su carrera temprana, lo que indica que no es ajeno al grappling, evidentemente, pero enfrentarse a un calibre de grappler como Bryce Mitchell sí podría ser un salto de nivel para él. Silva debe demostrar que tiene una defensa de derribo decente y la habilidad de ponerse de pie si es derribado. Sus únicas 2 derrotas en su récord fueron por decisión, así que no ha sido finalizado ni por sumisión ni por knockout. Es una pelea que me intriga mucho qué es lo que va a pasar. Evidentemente el que lleve primero al otro a su terreno gana. Si Silva conecta primero, creo que va a ganar, y si Bryce Mitchell consigue el derribo, creo que no va a parar y va a seguir por esa vía y podría conseguir una victoria por decisión o un sometimiento contra Jens Silva. Yo en esta pelea me voy a ir con el brasileño. Creo que Bryce Mitchell viene de 2 derrotas anímicas y de recibir mucho castigo en contra de Topuria y en contra de Josh Emmett. Jens Silva es un tipo muy experimentado a pesar de que lleva poco en UFC. Creo que va a poder defender intentos de derribo y solamente necesita un golpe para conectar a Bryce Mitchell. A Bryce Mitchell, a pesar de que lo debemos controlar en sus peleas donde consigue el derribo, frecuentemente lo conectan limpio en la quijada antes de hacerlo, así que creo que un golpe de Silva antes de que consiga el derribo podría terminarlo por nocaut. Y con esto llegamos a una pelea muy interesante. Yair el Pantera Rodríguez le da la bienvenida a un ex campeón de Bellator, rival de Michael Chandler, Patricio el Pitbull Freire, que viene por fin a UFC. Es un peleador que muchos esperábamos ver en la compañía. Yair Rodríguez, ya con 32 años, viene de probar las mieles y la amargura de la cima. En 2023 tuvo el título interino del peso pluma al vencer a Josh Emmett, solo para enfrentarse después a Volkanovski y perder en la unificación. Después de aquella derrota, Yair se tomó un tiempo. Han pasado cerca de 20 meses
sin pelear, pero lo hemos visto fuera activo con el equipo de Belal Muhammad, con Ignacio Bahamondes. Seguramente ha estado entrenando y recuperándose bien. Patricio Pitbull llega con 37 años. Para los seguidores de este deporte no necesita introducción, pero si son nuevos viendo UFC o no siguen muchas compañías fuera de UFC, apenas estén conociendo a este tipo. Pitbull es 3 veces campeón mundial de peso pluma en Bellator y también fue campeón del peso ligero ahí. En su carrera ha vencido grandes nombres, acumulando un récord profesional de 35 victorias con 6 derrotas, que incluyen tanto knockouts como sumisiones. Es un peleador muy completo. Fue durante mucho tiempo considerado el mejor peleador fuera de UFC. Finalmente, tras algunas situaciones contractuales, incluyendo un breve paso por PFL a inicio del 2024, este año acaba de firmar con UFC. Llega con estatus de leyenda del deporte, pero también con interrogantes. Tiene ya 37 años, quizá en la recta final de su carrera, no sabemos si aún está en su prime. Su último combate fue en marzo del 2024, donde defendió exitosamente el título de Bellator en contra de Jeremy Kennedy. Luego estuvo inactivo debido a disputas contractuales con Bellator, ahora agente libre, firma con UFC y quiere probar si puede vencer a la élite de la división pluma de la compañía de máximo nivel en MMA. Ya ha enfrentado a peleadores de UFC antes, Michael Chandler, perdió contra Sergio Pettis y ahora al medirse con Yair es un desafío grande para el Pitbull, hay que decirlo, sobre todo por el momento de su carrera en el que llega. Hablando de los estilos, Yair Rodríguez pues creo que todos sabemos lo que representa, ¿no? Hace honor a su apodo. Un striker impredecible, flexible, con movimientos poco ortodoxos, patadas que vienen de todos lados, altas, medias, bajas, giros, saltos. Yair fue taekwondoín, lo que se refleja muy bien en esa creatividad pateando. Con las manos también lanza golpes muy locos. Basta con recordar el knockout en contra del Korean Zombie, para mí el knockout más loco que he visto en UFC. En el último segundo, Yair tiene alcance, velocidad y buen timing en sus manos. Quizá no tenga el mismo poder de knockout que con sus piernas, pero combina golpes con fluidez. A veces sufre contra Wrestler, a pesar de que tiene un buen jiu-jitsu y ha llegado a robar rounds en el piso y conseguir sumisiones, evidentemente prefiere la pelea a distancia estando de pie, donde puede ser un artista marcial muy completo en el striking. Una debilidad posible contra Yair ha sido la defensa en contra de boxeadores de presión, como lo fue Max Holloway. A pesar de que Yair consiguió castigar a Holloway, incluso lo obligó a llevar la pelea al suelo, Holloway se llevó a la pelea por decisión. El Pantera a veces confía demasiado en sus esquivas y puede recibir golpes si el rival logra cerrar su espacio. Peca de ir hacia atrás con la guardia baja. Es un peleador que ya ha ido a 5 asaltos a un alto ritmo contra Holloway sin problema alguno, tiene buen cardio y un corazón de guerrero, nunca lo vas a vencer fácilmente. Bueno, Volkanovski sí, pero pues es Volkanovski, ¿no? Y era Volkanovski Prime. Por otro lado, Patricio Pitbull, aunque es más bajito, 1.68 para la división. Si Yair es Pantera, este vato es un Bulldog, pero un Bulldog con chochos, güey. Tiene mucha explosividad y poder de knockout. Su estilo es más de un counter striker con fundamentos sólidos de boxeo y Muay Thai. Es un tipo que se toma mucho su tiempo, le gusta fintar, esperar el momento y soltar combinaciones cortas cuando el rival está atacando. Normalmente 2-3 golpes con intención de noquear. Sus low kicks también son fuertes, cosa que podría complicarle la vida al Pantera. En el grappling es un cinta negra de jiu-jitsu brasileño, tiene un squeeze de guillotina letal, es famoso por atrapar a muchos rivales que se descuidan a la hora de intentar un derribo con una guillotina. Defensivamente el Pitbull tiene una buena defensa de derribos contra un peleador como Yair Rodríguez. Sí lo han llevado al suelo, peleadores que no son precisamente wrestlers, pero no creo que Yair busque esa estrategia. Es bueno saber que Patricio se maneja bien si lo intenta llevar al suelo. Algo a tener en cuenta: Pitbull bajó al peso gallo brevemente en 2023 y perdió en contra de Sergio Pettis por decisión. Se rumora que le afectó el corte de peso, regresó a 145, pero a los 37 años los cortes son más difíciles de recuperar. Peleando en el peso pluma, el Pitbull en general ha tenido una muy buena carrera. Una derrota ahí contra AJ McKee también complicada. Resumiendo todo esto, es un peleador muy completo que ya no está en su prime. Vean las dos peleas en contra de AJ McKee. Una la perdió por finalización en el primer round, un desenlace muy rápido, pero la segunda, que él gana, también se le vio con complicaciones contra un peleador mucho más largo que él, cosa que Yair posee en ventaja. En cuanto a cómo se puede desarrollar el combate, creo que Yair va a querer aprovechar su ventaja en alcance de casi 10 centímetros, manteniendo a Pitbull lejos a punta de patadas frontales. También creo que podía emplear patadas altas para hacer que Pitbull piense 2 veces antes de entrar. Por otro lado, creo que el Pitbull debe acortar la distancia siendo muy cuidadoso, quizá esperar a que Yair entre y contragolpearlo, y donde vea oportunidad, llevar la pelea al suelo. Incluso tratar de buscar un clinch, podría buscar barridas o conectar con codos en esta área, siendo que Yair es muy descuidado a la hora de salir de los clinch. Estilísticamente hablando, creo que Patricio es un peleador más completo que Yair Rodríguez. Creo que buscar llevar la pelea al suelo, pegarlo a la mano debería ser la estrategia, pero con 37 años
no sé qué tan efectivo puede ser. O sea, a lo mejor si esta pelea hubiera sido hace unos 3-4 años, tuviera dado favorito al Pitbull. Pero ya con 37 años, ya habiendo sido noqueado, teniendo altibajos en su carrera, perdiendo contra Sergio Pettis, por ejemplo, yo me voy a ir con el lado del mexicano. Además, estadísticamente, los que debutan en UFC no siempre les va bien. Hay que decir que este tipo es un veterano muy experimentado, ¿no? No es como que viene un peleador debutante, no. Todo lo contrario, es similar al caso de Michael Chandler. Pero como digo, ya con 37 años, yo voy a apostar porque Yair puede sacar la ventaja en esta pelea. Un poco similar a como lo hizo AJ aquí en la pelea, y también en la segunda, a pesar de perder contra el Pitbull, consiguió conectarlo de buena forma cuando mantuvo su distancia. Te dejo por acá un video hablando de la historia de Diego López y cómo pasó a convertirse en el retador al título que intentará conseguir en el UFC 314 en contra de la leyenda Alexander Volkanovski.